La historia de Moisés no es simplemente una parábola bíblica conocida por todos los que alguna vez han abierto las Escrituras. Es el relato de un hombre que se atrevió a estar delante de Dios, a hablar con Él, a contemplar su gloria, y aún así tropezó. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió que el elegido, aquel que sacó al pueblo de la esclavitud, no logró entrar en la tierra prometida? Y lo más importante, ¿por qué su cuerpo se convirtió en el objeto de una disputa tan feroz? Comencemos por lo básico. Moisés no era un hombre común. Su vida, desde el principio, estuvo envuelta en misterio. Imaginen a un bebé escondido del peligro entre los juncos, salvado por la hija del faraón. ¿Quién habría pensado que este niño sería el instrumento de la voluntad divina? ¿Quién podría haber creído que él, en un solo momento, desafiaría al mayor imperio de su tiempo con palabras que harían temblar incluso a los cielos? «Deja ir a mi pueblo». Pasaron los años, y Moisés, ya anciano, con ojos que habían visto más que cualquier mortal, se acercó al umbral de cumplir su destino final. Los israelitas estaban a las puertas de la tierra prometida, aquella a la que habían caminado durante 40 largos años. Pero en ese momento ocurrió algo que lo cambió todo. Moisés, siempre paciente ante los caprichos del pueblo, por primera vez dio rienda suelta a su ira. El pueblo volvió a quejarse de la sed, de Dios, de la vida misma. Dios le ordenó a Moisés que hablara a la roca para que ésta diera agua. Parecía una tarea sencilla, pero Moisés, lleno de frustración y cansancio, golpeó la roca con su bastón en lugar de hablarle. «Escuchen, rebeldes, ¿acaso nosotros haremos brotar agua de esta roca para ustedes?», exclamó. Esas palabras, dichas en un arrebato de ira, resultaron ser fatales. «Nosotros haremos brotar agua». ¿No era Dios quien había proveído durante todo el camino? Moisés, quizás sin darse cuenta, se adjudicó parte de la gloria que solo pertenecía a Dios. ¿Un error pequeño? Podrían pensar eso, pero para Dios, que conocía el corazón de Moisés, fue un signo claro. Incluso el mayor de los líderes puede olvidar a quién pertenece toda la gloria. Y así, en el borde de la tierra que tanto anhelaba ver, Moisés escuchó unas palabras que partieron su corazón. «La verás, pero no entrarás en ella». Moisés murió en la tierra de Moab, en la cima de un monte desde el cual le fue permitido contemplar la tierra prometida. Pero aquí está lo extraño: nadie presenció su muerte. Nadie encontró su cuerpo. Dios mismo lo enterró, ocultándolo de los ojos humanos. Y aquí comienzan los misterios. ¿Por qué Dios no permitió que nadie supiera dónde estaba enterrado Moisés? ¿Por qué precisamente él, un hombre que había estado más cerca de Dios que cualquier otro, fue sepultado en secreto? Se dice que todo gran líder deja un legado. Pero Moisés dejó algo más, un misterio. Un misterio que desató una lucha sin precedentes en la historia. Porque, tras la muerte de Moisés, apareció una figura que nunca desperdicia una oportunidad de desafiar los planes de Dios. Su nombre era Satanás, y fue él quien codició el cuerpo de Moisés. Porque esta historia, oculta en los antiguos textos, a menudo permanece sin respuestas claras. Pero yo les contaré la verdad. Quédense conmigo y descubrirán por qué la lucha por el cuerpo de Moisés no fue simplemente un enfrentamiento celestial, sino una batalla por el alma misma de la humanidad. La noche sobre la tierra de Moab era silenciosa. Solo el susurro del viento, deslizándose entre las rocas, rompía el sepulcral silencio. Moisés estaba de pie en la cima del monte Nebo, contemplando por última vez la tierra que siempre le había parecido casi mítica. Su mirada abarcaba los valles, las montañas y los infinitos horizontes. La tierra prometida, la tierra que tanto había anhelado ver. Pero no pondría un pie en ella. Ese momento no era amargo. No. En el corazón de Moisés había aceptación. Él sabía que había errado.
Sabía que había permitido que la ira penetrara en su corazón. Todo aquello era justo, pero, aún así, dolía. Al amanecer, Moisés murió, pero nadie se acercó a su cuerpo. Nadie lloró por él, salvo el viento y el cielo. Nadie juntó sus manos en señal de descanso. Todo esto lo hizo el mismo Dios. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Pero hasta el día de hoy nadie sabe dónde está su sepulcro. Estas palabras, registradas en las Escrituras, siempre han inquietado las mentes y los corazones. ¿Por qué el mismo Dios asumió esta tarea? ¿Por qué enterró a su elegido en secreto? Existen muchas versiones. Algunos dicen que Dios quería evitar que Moisés se convirtiera en objeto de idolatría. Después de todo, los israelitas ya habían hecho un becerro de oro en el pasado. ¿Quién sabe cuán pronto habrían levantado un ídolo con el cuerpo de Moisés, transformándolo en un símbolo de adoración? Pero había otra razón, mucho más siniestra. Satanás. Él estaba esperando ese momento. En la hora de la muerte de Moisés, el enemigo apareció en escena, como un depredador que acecha el instante perfecto para atacar. Su objetivo era claro, el cuerpo de Moisés. Pero, ¿para qué? Algunos sugieren que Satanás quería usar el cuerpo como herramienta para llevar a los israelitas al error. Si hubiera logrado convertir esa herencia sagrada en un símbolo falso, habría sido una gran victoria para él. Otros creen que Satanás tenía una intención aún más atrevida. Quería profanar el cuerpo de Moisés, destruir su importancia simbólica y desafiar al mismo Dios. Para el enemigo, que siempre busca acusar, el cuerpo de Moisés habría sido un arma perfecta. Y en ese momento, cuando Satanás ya extendía sus garras para reclamar el cuerpo, apareció otro, el arcángel Miguel. Imaginen esta escena. El cielo y la tierra se funden en un momento de tensión. Satanás, el engañador, el acusador, se enfrenta a Miguel, el guerrero de luz, el defensor de la voluntad de Dios. Y comienza el enfrentamiento. Satanás es audaz. Exige con voz imponente su derecho sobre el cuerpo, como si fuera un juez que se coloca por encima de las leyes del universo. Miguel, sin embargo, no grita en respuesta. No amenaza, ni se enreda en un duelo verbal con el enemigo. Solo pronuncia una frase: que el Señor te reprenda. Este no fue un gesto de debilidad, fue un acto de fe absoluta. Miguel, el más grande de los ángeles, entendía que la fuerza no residía en él mismo, sino en Dios. Esta batalla, aunque terminó en ese instante, dejó una huella en toda la creación. Satanás fue derrotado, pero sus intenciones revelaron una verdad inquietante. El cuerpo de Moisés no era simplemente polvo, era un símbolo de la conexión entre el hombre y Dios, de la fidelidad, la fuerza y la fragilidad. Satanás quería usar ese símbolo para destruir la fe, y Dios lo sabía. Por eso escondió el cuerpo, lo enterró en secreto, para que no se convirtiera en un juguete en manos del enemigo. Sin embargo, en esta historia queda una pregunta. ¿Qué debemos aprender de este misterio, nosotros, los mortales? La historia de la muerte de Moisés nos recuerda que incluso los más grandes entre nosotros son vulnerables, y que las batallas que se libran por nosotros a menudo permanecen invisibles. Y en algún lugar, en el silencio de los valles de Moab, descansa el cuerpo de Moisés, inaccesible tanto para los hombres como para el enemigo. Dicen que todo gran líder tiene enemigos, pero los enemigos de Moisés iban más allá de la comprensión humana. Incluso después de su muerte, este conflicto continuó, no en la tierra, sino en esferas que solo los elegidos pueden ver. Todo comenzó justo después de que Moisés cerrara los ojos. En el momento en que su alma ascendió a Dios, su cuerpo permaneció en la tierra. Pero algo inusual ocurría en los ámbitos espirituales. Se percibía una sombra oscura, una presencia invisible del enemigo, cuya aversión al plan de Dios no conocía límites. Satanás apareció,
como siempre, sin ceremonias. Sus acusaciones resonaron como truenos en el silencio de los cielos. Este hombre, siseaba él, este asesino de egipcios, este iracundo, este quebrantado, no es digno de tu misericordia, Señor. Su cuerpo me pertenece. Ese momento no era simplemente una disputa por los restos de Moisés. Era una lucha por un símbolo. Satanás, conocido en las Escrituras como el acusador de los hermanos, quería demostrar que incluso el mayor de los elegidos de Dios no era digno del descanso eterno. Necesitaba mancillar, destruir y despojar a Moisés del legado que había dejado. Pero entonces apareció el arcángel Miguel. Su figura brillaba con luz, dispersando las tinieblas que rodeaban a Satanás. Miguel, el más poderoso de los guerreros de Dios, no necesitaba armas. Su sola presencia ya era un desafío. Sin embargo, Satanás, a pesar de la intensa luz, no se rindió. Sus argumentos eran astutos. Su voz resonaba con fría confianza. «¿Sabes que pecó, Miguel? Sus manos están manchadas de sangre. Su vara quebrantó el mandamiento de Dios. Este hombre no es santo. Es la prueba de la debilidad humana». Y aún así, Miguel no discutió. No se dejó llevar por las palabras de acusación, porque sabía que ante él no solo había un enemigo astuto, sino un mentiroso. Discutir con la mentira era como intentar apagar un incendio con viento. «Que el Señor te reprenda», dijo firmemente. En esa respuesta estaba la esencia de Miguel, no en su fuerza, sino en la de Dios. Era algo más que una réplica. Era una expresión de fe absoluta, de una confianza inquebrantable en que el poder pertenece solo a Dios, y que ni siquiera Satanás tiene derecho a actuar sin su permiso. El momento se prolongó como una eternidad. Satanás, al darse cuenta de que sus planes estaban arruinados, retrocedió. Pero su retirada no fue una señal de derrota. Fue el rugido de un depredador frustrado, privado de su presa. Sin embargo, el cuerpo de Moisés permaneció bajo protección. Dios, en su sabiduría, lo enterró en un lugar inaccesible para los mortales y las fuerzas oscuras. Esta batalla demostró algo importante. El poder del enemigo nunca podrá superar el poder de Dios. Sí, Satanás es astuto y está lleno de intenciones malignas, pero no puede vencer a aquellos que están bajo la protección de la voluntad de Dios. Y, sin embargo, después de esta batalla, quedan preguntas. ¿Por qué el enemigo deseaba tanto el cuerpo de Moisés? ¿Qué habría hecho si lo hubiera conseguido? Tal vez lo habría utilizado para sumir al pueblo de Israel en un nuevo ciclo de idolatría. O quizás lo habría usado como prueba de que incluso los elegidos de Dios no están a salvo de las acusaciones eternas. Pero Dios iba un paso adelante, y siempre será así. Hoy, cuando recordamos esta historia, nos recuerda las batallas invisibles que se libran por nosotros. Nos enseña que, incluso más allá de nuestra comprensión y percepción, Dios continúa protegiendo a sus elegidos. Moisés pudo no haber entrado en la tierra prometida, pero su espíritu y su obra quedaron grabados en la historia. Y su cuerpo, oculto de todos, se convirtió en un recordatorio de que nada sagrado puede ser utilizado para el mal si Dios está vigilante. Pero esto no es el final, porque Satanás nunca se rinde, y sus astucias aún amenazan a aquellos que no se aferran a la mano de Dios. Satanás, aquel ángel caído, desde el momento de su expulsión siempre ha actuado como un maestro de las manipulaciones. Él sabía que no podía vencer a Dios en una batalla abierta. Sabía que eso era imposible. En cambio, eligió otro camino: destruir los planes de Dios desde dentro, distorsionar lo sagrado y desafiar la misma idea de la misericordia divina. Pero, ¿por qué estaba tan desesperado por obtener el cuerpo de Moisés? La respuesta a esta pregunta se encuentra profundamente arraigada en la naturaleza del enemigo. Para él, Moisés era mucho más que un simple hombre. Moisés representaba la fidelidad de Dios,
su poder y su plan de redención. Satanás veía en Moisés un símbolo de la victoria de Dios, y precisamente eso era lo que quería destruir. Una de las principales estrategias de Satanás es desviar a las personas de la verdadera adoración al único Dios. Él sabía cuán proclive era el pueblo de Israel a la idolatría. Fue testigo de cómo el pueblo fabricó un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley. Vio cuán fácilmente los corazones de las personas se desviaban del Creador hacia lo creado. ¿Qué podría ser más poderoso que convertir el cuerpo de Moisés, el más grande de los profetas, en un objeto de adoración? Imaginen un lugar donde reposara Moisés, convertido en santuario. Personas construyendo altares y llevando a cabo rituales. Los israelitas caerían de nuevo en la trampa de adorar la creación en lugar del Creador. Para Satanás, este habría sido el escenario perfecto. Sabía que los israelitas reverenciaban a Moisés casi como a un santo. Si él lograba transformar su cuerpo en una herramienta de idolatría, sería el mayor insulto a Dios y una completa destrucción de la fe del pueblo. Pero Satanás tenía otro motivo. Él es el acusador. Como se dice en Apocalipsis, acusa a las personas día y noche delante de Dios. Moisés, a pesar de su justicia, no era perfecto. Mató a un egipcio. Rompió las tablas de la ley en un ataque de ira. Desobedeció a Dios al golpear la roca en lugar de hablarle como se le había ordenado. Satanás podría haber usado el cuerpo de Moisés como un recordatorio tangible de sus errores. Aquí está su gran líder, podría decir, pero miren sus pecados. Este hombre no merece tu misericordia, Señor. Su objetivo no era solo desacreditar a Moisés, sino cuestionar la esencia misma de la misericordia de Dios. Si Moisés, a pesar de sus errores, era digno de la protección divina, esto significaba que el amor de Dios era más fuerte que el pecado. Pero Satanás no podía permitir que esa verdad quedara clara. Existe otra teoría que no puede pasarse por alto. En el Evangelio de Mateo, Moisés aparece junto a Elías en el monte de la Transfiguración, conversando con Jesús. Ese momento, donde Moisés es presentado vivo y glorificado, se convirtió en un testimonio poderoso del dominio de Dios sobre la muerte. Satanás pudo haber supuesto que Dios planeaba resucitar a Moisés o llevarlo al cielo, como ocurrió con Elías y Enoc. Apoderarse del cuerpo de Moisés podría haber sido un intento de frustrar ese propósito. Si Satanás hubiera retenido el cuerpo, podría haber proclamado que incluso los planes de Dios no eran inquebrantables. Moisés era la encarnación del pacto de Dios con el pueblo de Israel, la prueba de que Dios guía, protege y cuida a su pueblo. Si Satanás hubiera logrado tomar el cuerpo, podría haber puesto en duda toda esta narrativa. Pero Dios, como siempre, iba un paso adelante. El entierro secreto de Moisés no solo fue un acto de misericordia, sino también una medida que frustró los planes del enemigo. Incluso Satanás, con toda su astucia y audacia, no pudo superar la sabiduría de Dios. Esta historia, a pesar de su antigüedad, tiene una relevancia sorprendente. Nosotros también, como los israelitas, a menudo nos distraemos con símbolos en lugar de buscar a Dios directamente. Tendemos a olvidar que el verdadero poder y la misericordia no están en las personas, sino en el Creador. Satanás sigue usando las mismas tácticas: distracción, acusación y destrucción de la fe. Pero la historia de Moisés nos muestra que, incluso cuando el enemigo parece fuerte, la protección de Dios es más poderosa. Moisés pudo no haber entrado en la tierra prometida, pero entró en la eternidad. Su historia nos recuerda que nuestras debilidades no pueden anular los planes de Dios, y las batallas que se libran por nuestra alma a menudo permanecen más allá de nuestra comprensión. Aún así, en estas batallas nunca estamos solos. Moisés fue un hombre que conoció a Dios más de cerca que cualquier otro. Hablaba con él cara a cara. Se encontraba en la luz de la gloria del Señor en el Sinaí y vio cómo el mar se dividió bajo su poderosa mano. Pero incluso Moisés,
con todas sus grandes hazañas, necesitaba la protección de Dios hasta el final, e incluso después de su muerte. El lugar oculto de la sepultura de Moisés no es simplemente un hecho misterioso, es una prueba tangible de hasta dónde está dispuesto a llegar Dios para proteger a sus elegidos y su plan. Cuando Satanás intentó desplegar su astuta jugada, Dios ya conocía cada uno de sus movimientos. ¿Por qué Dios decidió ocultar el cuerpo de Moisés? Algunos creen que fue para evitar que el pueblo de Israel convirtiera su tumba en un lugar de idolatría. Moisés fue el líder más grande que conocieron, el hombre que los sacó de la esclavitud y los guió a través del desierto durante 40 largos años. Los israelitas lo amaban, incluso cuando se quejaban contra él. Dios conocía sus corazones. Él había visto cómo fácilmente se desviaban de su camino, fabricando un becerro de oro en un arrebato de impaciencia. El cuerpo de Moisés podría haber sido para ellos una nueva trampa, otro objeto de adoración en lugar de Dios. Al ocultar el lugar de su sepultura, Dios no solo protegió al pueblo de la tentación, sino que también les recordó que no fue Moisés, sino Dios quien los había guiado. Moisés no era más que un instrumento, elegido por Dios, pero toda la gloria pertenecía al Creador. Cuando Satanás intentó reclamar el cuerpo de Moisés, Dios mostró quién es el verdadero soberano. Miguel, el gran arcángel, no vino como un guerrero con espada, sino como un mensajero de la voluntad de Dios. Su arma no fue la fuerza, sino la fe y las palabras, que el Señor te reprenda. Satanás había contado con que sus astucias y acusaciones obligarían a Miguel a luchar en sus términos. Pero Miguel sabía que no se puede vencer al enemigo con sus propios métodos. En lugar de eso, lo dejó todo en las manos de Dios. Ese momento fue más que un simple conflicto celestial. Demostró que el poder del enemigo es limitado, mientras que la autoridad de Dios es absoluta. Incluso Satanás, con todo su odio y malicia, no puede superar la protección divina. La sepultura de Moisés no fue solo un acto físico, sino un símbolo espiritual. Dios no solo ocultó el cuerpo, Él protegió la historia de Moisés, su misión y la fe que dejó como legado. Para Satanás, el cuerpo de Moisés podría haber sido una herramienta para sembrar caos y destrucción. Pero para Dios, fue un testimonio de su amor y protección. Él mostró que cuida de sus elegidos no solo en vida, sino también después de la muerte. Aunque el cuerpo de Moisés fue ocultado, su espíritu no fue olvidado. En el monte de la Transfiguración, apareció junto a Elías, conversando con Jesús. Esto fue una prueba de que ni siquiera la muerte puede separarnos de Dios. Este momento también confirma que el plan de Dios siempre se cumple, a pesar de todos los intentos del enemigo de destruirlo. Moisés pudo no haber entrado en la tierra prometida en vida, pero se convirtió en parte del reino celestial. Esta historia es un recordatorio de que Dios nos protege no solo de enemigos externos, sino también de nosotros mismos. A veces, sus acciones pueden parecernos misteriosas, pero detrás de cada una de ellas hay sabiduría y amor. Cuando, como los israelitas, nos distraemos y ponemos algo o a alguien por encima de Dios, Él interviene para dirigirnos de nuevo hacia Él. Cuando el enemigo intenta destruir nuestras vidas, Dios ya sabe cómo protegernos. Moisés fue elegido, pero también un hombre que cometió errores. Y aún así, Dios no lo abandonó, ni en vida ni después de su muerte. Esta historia nos dice a cada uno de nosotros, incluso en nuestras debilidades y caídas, Dios sigue siendo fiel. Así, detrás de cada misterio hay una gran verdad. Detrás de cada batalla invisible, hay una victoria invisible. La protección de Dios es absoluta, y su sabiduría supera todos los planes del enemigo. Por más que Satanás lo intente, sus esfuerzos siempre serán inútiles ante la gloria de Dios. La historia de Moisés termina en misterio, pero este misterio nos revela algo mucho más profundo. No es simplemente el relato de un hombre que pasó de ser un exiliado a un líder,
de un pastor a un profeta. Es una narración sobre una lucha que aún hoy continúa en los corazones de las personas. Moisés es un símbolo de la fidelidad de Dios, pero su historia deja muchas preguntas. ¿Por qué Dios permitió el error de Moisés, pero continuó protegiéndolo? ¿Por qué Satanás estaba tan obsesionado con el cuerpo del profeta? ¿Y qué significa esta historia para nosotros, que vivimos en otro tiempo y en otro mundo? Las respuestas a estas preguntas están profundamente arraigadas en la manera en que Dios actúa en la vida de las personas. Los israelitas eran un pueblo acostumbrado a los milagros. Habían visto el mar dividirse, el maná caer del cielo y la columna de fuego guiándolos a través del desierto. Y, sin embargo, su fe era inestable. Una y otra vez volvían a la idolatría. Por eso Dios escondió el cuerpo de Moisés. Él conocía los corazones de su pueblo. Sabía cuán fácilmente podrían convertir los restos del profeta en un objeto de adoración. Esta historia nos recuerda que ninguna persona, ni siquiera el líder más grande, puede ocupar el lugar de Dios en nuestros corazones. Nosotros, como los israelitas, también somos propensos a distraernos. Buscamos símbolos materiales para fortalecer nuestra fe, olvidando que la verdadera fuerza no está en lo visible, sino en lo invisible. Dios oculta de nosotros aquello que podría destruirnos, incluso si no lo entendemos. La historia de Moisés también revela la naturaleza de Satanás. Su objetivo siempre es el mismo: destruir los planes de Dios, sembrar dudas y desviar a las personas del Creador. Satanás quería usar el cuerpo de Moisés como una herramienta para sus oscuros propósitos. Veía en él la oportunidad de engañar al pueblo, incitarlos a la idolatría o incluso cuestionar la misericordia de Dios. Pero esta historia nos muestra que la sabiduría de Dios siempre supera la astucia del enemigo. Miguel, sin caer en disputas innecesarias, dejó todo en manos de Dios. Esto nos recuerda que las batallas que no podemos ganar por nosotros mismos deben ser confiadas a Dios. La grandeza de Moisés no residía en su perfección, sino en su humildad y confianza en Dios. Cometió errores, como cualquier ser humano. Se enojó, dudó y perdió la paciencia. Pero Dios no se apartó de él. Esta historia nos enseña que nuestros errores no nos definen ante Dios. Incluso cuando tropezamos, su misericordia nos cubre. Moisés no entró en la tierra prometida, pero entró en la gloria de Dios. Esto demuestra que el objetivo final no es el éxito terrenal, sino la unión eterna con el Creador. La historia de la disputa por el cuerpo de Moisés nos recuerda que cada uno de nosotros enfrenta una batalla. No siempre somos conscientes de ello, pero hay fuerzas espirituales actuando a nuestro alrededor. Satanás intenta sembrar miedo, dudas y odio, pero Dios siempre está cerca para protegernos. La historia de Moisés demuestra que la protección de Dios no termina con nuestra vida, se extiende hacia la eternidad. Cuando Miguel pronunció las palabras, "Que el Señor te reprenda", nos mostró que la fuerza no radica en nuestras capacidades, sino en nuestra fe. No estamos obligados a vencer al enemigo con nuestras propias fuerzas. Todo lo que necesitamos es confiar en Dios, quien lucha por nosotros. Hoy, al leer la historia de Moisés, no solo vemos a un hombre, sino un reflejo de nuestras propias vidas. Todos estamos en un camino. Todos cometemos errores. Y todos, como Moisés, podemos confiar en la misericordia y protección de Dios. La tumba oculta de Moisés nos recuerda que Dios cuida de nosotros no solo en lo visible, sino también en lo oculto. Él actúa donde no podemos ver. Y aunque nuestros enemigos intenten destruirnos, la sabiduría de Dios siempre estará un paso adelante. La historia de Moisés no es simplemente un capítulo de la Biblia. Es un relato de fe, misericordia y lucha. Y, lo más importante, es un testimonio de un Dios que nunca abandona a los suyos. Cada uno de nosotros, como Moisés, enfrenta su propia batalla. Pero con Dios, la victoria ya ha sido asegurada.
Gracias por escuchar este relato. Es muy importante para mí conocer tu opinión sobre la historia. Dale like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuevas historias interesantes.